Les pregunto a todos sobre esa supuesta presión, ese supuesto chantaje, lo califica el representante Julio César Triana al Senado de la República para que apruebe la reforma laboral como le gusta al gobierno nacional. Pero Juan, aquí hay una variable respecto a esta firma del decreto en esta primera ronda y es el tema del tiempo, porque explica el ministro Benedetti que no es porque quisieran proferir la firma o proferir el decreto, mejor dicho, hoy, sino sencillamente porque según la normatividad los tiempos debían y no les daban sino hasta hoy a la medianoche para firmar ese decreto, que no lo hacen con ánimo de violencia mediática, sino lo hacen con el ánimo de que seguir consensuando. Sin embargo, para ellos es un comodín tener ese decreto ahí para que se sepa que si no se aprueba esa reforma laboral mediante esta vía, pues se irán por la vía de la consulta popular. ¿Qué decir frente a este punto? Pues John, definitivamente aquí lo que nosotros hemos visto es que la actitud del gobierno nacional tiende a desafiar las ramas del poder público. Evidentemente aquí hay una ruptura institucional, se desconoce la carta política, se pasa por encima del Congreso de la República y se arrogan competencias de la rama judicial. Entonces, es decir, tenemos toda una concentración de poder. El acto del presidente Gustavo Petro el día de hoy rompe la institucionalidad en Colombia, rompe la constitucionalidad y es un mensaje muy nefasto para todo el país. La excusa del ministro Benedetti de que se cumplían los términos no los habilitaba para firmar un decreto cuando el Congreso de la República, en este caso en cabeza del Senado, ya se había pronunciado sobre la consulta popular y dijo que no. Es que lo que no ha entendido el gobierno nacional es que no a todo le tienen que decir que sí y que esta negativa es un pronunciamiento formal, legítimo y legal, donde se prohíbe la convocatoria de la consulta popular. Ahora bien, como bien lo han señalado acá, si habían dudas sobre los temas formales, pues tenía que acudirse a la jurisdicción, pero el presidente ahora adopta decisiones de la rama judicial, se salta los trámites y convoca, desafiando a la institucionalidad y rompiendo, insisto, la democracia en Colombia, porque aquí sí importan las formas. El representante decía que si bien es cierto se ha discutido la reforma laboral en varias oportunidades, lo que pasó en Cámara, ahora lo que pasó en Senado, la discusión se ha abierto, pero ya había una... El presidente impone. Claro, pero para el gobierno no la había o si la hubo estaba viciada. Entonces por eso insistía Juan, más allá de si se estaba de acuerdo o no con la consulta popular, en que esa herramienta de la consulta popular mediante decreto no podría materializarse si no emitían ese decreto hoy. Y hay un control constitucional al que se quieren atañar, ¿no? Es decir, más allá de su punto de vista que queda claro, también está claro que esa estrategia, si no se firmaba el decreto hoy, moría, ¿no? Claro, el presidente lo que está haciendo es acudiendo a una excepción de constitucionalidad, pero el problema es que también existen unas normas frente a ese tema, es decir, el presidente no se puede saltar ramas del poder público abocando esa excepción de constitucionalidad y también tiene que acudir a la jurisdicción para poder definirlas. Entonces el problema acá es que el presidente se arrogó esas competencias, tomó esa decisión y rompió el orden constitucional. Bien, ¿qué decir frente a esta puja? ¿Intención de consenso o presión política? John, definitivamente acá hay una presión política y hay una presión política porque mientras se está discutiendo el texto de la reforma, cuando evidentemente habían unas reuniones para buscar unos consensos, el presidente de la República firma el decreto, se rompen los consensos, incluso lo informaron militantes del pacto histórico que dijeron que están llegando a unos acuerdos, el ambiente se pone tenso porque esto es una amenaza, esto es como un chantaje que se está haciendo al legislativo de que si no se les aprueba totalmente como salen los textos de la Casa de Nariño, entonces no nos sirve. Aunque Juan, mira, como lo dice el representante Uribe y el ministro del Interior Armando Benedetti, que decirlo, también lo dijo hace pocos minutos, no quieren que se apruebe tal cual 100%. Ellos están dispuestos a ceder en algunos puntos, pero claramente hay unas líneas rojas muy marcadas. No quieren que haya una modificación sustancial, porque como le decía el representante Uribe, de Cámara ya venían unos acuerdos. Esos acuerdos de Cámara que representan unos partidos políticos, si bien dice el representante Triana, aquí hay un Congreso bicameral y no lo que piensen los representantes, piensan los senadores, pero sí hay un consenso político, es decir, cómo desestimar este argumento de desidia o de bloqueo por parte de los opositores. Lo que pasa es que hay unas líneas rojas donde el gobierno nacional dice, en estas no cedo, y son puntos importantes porque son donde están las cargas tributarias para las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que van a tener que pagar unos costos que digamos muy altos
puntos y hay unos puntos donde se están haciendo unas propuestas. Entonces uno no entiende por qué dicen que van a hacer en algunos temas que tienen una línea roja, sobre esas líneas rojas no se puede hacer un marco de negociación, pero lo cierto acá es que el discurso es que prácticamente si adoptamos el documento que sale de Cámara y lo tenemos que aprobar en Senado tal cual, entonces pues se rompe la estructura del Congreso de la República para poder aportar y enriquecer un proyecto. Entonces el mensaje que nosotros hemos entendido a nivel político cuando se firma el decreto es: no nos sirve a nosotros, las discusiones que se están dando en el legislativo las desconocemos, y aparte de eso entonces ahora utilizamos esta estrategia. Y quisiera volver a una pregunta que me hiciste al principio, y es que no se cumplían hoy los términos para convocar y firmar el decreto porque no habían términos, porque sí había una decisión del Congreso que había dicho que no. Entonces el ministro del Interior también nos está diciendo mentiras, y es una presión política y es como de alguna manera exacerbar los ánimos en el Congreso de la República. Aquí no les interesan los trabajadores. Eso es un pulso político, una destrucción de las instituciones democráticas y una imposición dictatorial por parte del presidente de la República. Sí, aceptar que hoy se vencían los términos era aceptar que efectivamente el presidente podría haber convocado esta consulta popular mediante decreto. Pero a este tema de los acuerdos, la probabilidad de que salga el mismo texto, pues ya sabemos que es muy poca, pero de esta poca modificación sobre los temas de fondo, porque aquí, Juan, también hay una batalla importante, mediática, alrededor de los derechos laborales que vale la pena ponerla sobre la mesa, ¿no? Sí, indiscutiblemente, y en eso sí coincido aquí con todo el panel, sí se requiere una reforma laboral. La pregunta ¿es esta la reforma laboral que necesita el país? Yo creería que no, porque cuando hablamos de consensos, miremos lo que han hecho, lo que han dicho y han expresado los diferentes gremios industriales y los empresarios en el país, que son a la hora de la verdad los que van a tener que pagar esta reforma y los que generan empleo y productividad para el país. Ellos han advertido que no hubo esa concertación con ellos. Cuando se dio la discusión en Cámara, ese fue el gran debate y por eso terminó hundiéndose. No hubo consenso con una de las partes actoras de esta reforma laboral. Es decir, esa reforma está enfocada en el empleado, pero desconoce al empleador. Recordemos, por ejemplo, el tema de las MIPYMES. Cerca del 90% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas. Irónicamente, quienes pueden sostener esta reforma laboral son las grandes empresas, que son menos del 10% en el país. El 70% de la formalidad la dan las MIPYMES. ¿Cuál va a ser el efecto de esta discusión de llegarse a aprobar el texto tal cual lo hemos conocido? Pues definitivamente se va a incrementar la informalidad, el sector productivo no podrá responder ante esta fuerte carga que le están imponiendo. Y recordemos también el decreto donde también le ponen que les van a adelantar la retefuente del 2026 y la tienen que pagar en el 2025, entre otras. Entonces yo creo que aquí sí ha habido una persecución al sector empresarial y productivo, y sobre esta reforma y sobre estos consensos, esas líneas rojas que son innegociables, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Y hoy lo dijo el ministro Sanguino y lo dijo el ministro Benedetti, que si se llega a pasar y se llegan a desconocer estas líneas rojas, que son los artículos que estamos discutiendo acá, pero que son los que han generado ruido, nos vamos a la consulta popular. Es decir, prácticamente nos están diciendo que vamos a consulta popular porque, como bien lo expresaba el representante Triana, es imposible que el Senado apruebe en conjunto todas estas 12 preguntas. Y adicional a eso, lo que decía también aquí el representante, sí, son unas políticas públicas que estaban en el plan de trabajo del presidente Petro, y el presidente tendría que ir a defenderlas a las corporaciones públicas, pero nunca hubo un mandato absoluto donde se le aprobaron cuando eligieron al presidente. Y cuando hablamos de mayorías también, no podemos desconocer los otros sectores que el petrismo ha denominado políticos tradicionales, pero que representan a sectores importantes. O sea, es decir, todos contamos, no solo el mandato del gobierno.